Estimado Ronald, buen día, qué placer poder conversar contigo. Igualmente, Mario, muchas gracias por el contacto. Estamos en Buenos Aires todavía, después de este gran evento del miércoles en la noche. Y bueno, encantado de poder compartir los detalles contigo y desde luego a través tuyo con nuestra audiencia en Bolivia y en todo el mundo. Bueno, primero decir que la invitación la recibí por parte de la Fundación de Mario Vargas Llosa, la Fundación Libertad Internacional, y que estaba dentro del contexto de un congreso más grande con muchas actividades, pero esta era una cena muy especial porque reunía a los principales expresidentes que están organizados, pero estaban bajo el liderazgo de Sebastián Piñera, con lo cual se empezó este evento con un homenaje a Sebastián. Obviamente estaba el expresidente Macri, que fue el que primero dio un discurso, varios otros presidentes, incluyendo el presidente Lacalle, Luis Lacalle, hijo, porque Luis Lacalle padre, el presidente Lacalle, su padre, es buen amigo mío, en fin. Pero el discurso de fondo obviamente fue el discurso del presidente Milei. Milei viene a una cena donde hay varios expresidentes, incluyendo el expresidente Aznar de España, ¿no es cierto? Y hace una clase de economía. Aquí, después de hacer el homenaje a Sebastián Piñera, él se pasa más de una hora dando una clase de economía a la gente. O sea, para él un discurso político es una oportunidad pedagógica para comunicarse con la gente directamente y explicarles conceptos que a veces son un poco difíciles, pero que muestran su gran manejo de la teoría económica. El hombre sabe lo que está haciendo más allá de la forma, del discurso, a veces lo histriónico, pero es un economista serio. Es un economista que está enseñándole economía a la gente a la vez que le está hablando. Y me pareció muy interesante. A veces un poco complejo, pero la gente lo está siguiendo. Está empezando a hablar de libertad, está empezando a hablar de mercados, de oportunidades. Toda esa educación económica que los latinoamericanos en general nunca hemos tenido. Hemos estado ausentes de aquello, hemos estado sometidos a las teorías socialistas, estatistas, franquistas, fascistas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A teorías además mixtas de mercado y Estado, etcétera. Aquí estamos empezando a entender cuál es el mecanismo, la esencia, y por ejemplo él habla, ¿qué es el dinero? Pocas veces seguramente el ciudadano común se ha preguntado eso, y ahí nos da él una clase magistral de aquello. Está convirtiendo, está educando a su pueblo para enfrentar el siglo XXI. Él está enseñando economía a países que no han tenido ese acceso a esa información, a esa educación, a esa formación, y por tanto les está dando una herramienta para que transformen su vida. O sea, de ser dependientes, de ser empleados, como decíamos siempre, vamos a ser un país de propietarios y no de proletarios. Entonces hay una transformación, el nivel de precios de un país cambia con estas políticas. Y por tanto los salarios no tienen que ser decretados por el gobierno como lo está haciendo ahora Bolivia, fuera de la realidad, porque se cae la economía y el gobierno decreta aumento de sueldos. No hace sentido. Es un momento más bien de ahorrar, de mantener los costos lo más bajos posibles hasta encontrar la productividad que lleve al éxito y por tanto a las utilidades, etcétera, etcétera. Estimado Ronald, aquí vemos una foto tuya. ¿Con quién estás? Háblanos un poco acerca de esta fotografía, por favor. El presidente Luis Lacalle de Uruguay, a quien me acerqué a saludar también y a informarle y darle mis mejores deseos y recuerdos a su padre, amigo mío. Y digo amigo mío porque él era presidente cuando yo era canciller de Bolivia, y además de la relación formal, protocolar, oficial, cultivamos una amistad porque él me hablaba que tenía familiares MacLean en el Uruguay y estábamos tratando de determinar si éramos más o menos parientes, como hacemos los latinos, siempre estamos buscando si somos parientes por algún lado. Y entonces estoy comentando con él. Y el caballero que está a mi derecha, cuyo nombre no recuerdo en este momento, lo conocí en ese momento, es un político importante, fue gobernador de unas provincias argentinas y amigo también del presidente de la calle joven. Te voy a mostrar otra fotografía. Esto no es sí en la Cena de la Libertad, pero en esta fotografía te vemos muy cercano a esta persona. ¿Quién es esta persona? Este señor es muy importante. Es un hombre joven, era el mejor alumno, uno de los más destacados alumnos de Milei, cuando Milei era catedrático y
y se dedicaba a enseñar. Y él fue el que lo ayudó, lo empujó, lo animó a hacer partido político, a entrar en la política, y quizás su principal asesor, además de alumno suyo de muchos años, ahora amigo, socio, son cofundadores del partido Avanza la Libertad, y aquí ustedes lo están viendo con él cuando estuve en Washington en el diálogo interamericano, y precisamente antes de anoche que estuve con él, nos volvimos a encontrar en esta cena grande. Estos Así es. acercamientos van a ayudar para poder construir eso que el boliviano está soñando, un Milei boliviano, construir una oposición como la que existe en Argentina y que ha dejado de lado el kirchnerismo. Bueno, si Milei fuera candidato a la presidencia de Bolivia mañana, pierde las elecciones. ¿Y por qué pierde las elecciones? Porque el pueblo boliviano no ha sido introducido a estas ideas, todavía no entiende. Ha sido un velo negro alrededor de estas ideas y teorías, y más bien hay una leyenda negra que ha construido el MAS, los socialistas, la gente izquierda, la derecha es una cosa malísima, trágica, es siniestra. Pero los siniestros son ellos, porque la izquierda es siniestra, la derecha es diestra, ¿no es cierto? Bueno, entonces Milei perdería las elecciones. Entonces lo que estamos haciendo es, no va a haber un Milei en Bolivia, posiblemente no es necesario tampoco. No son los hombres, son las ideas, son las causas las que deben entusiasmar a la gente. El mejor candidato a la presidencia de carácter liberal que comparta ideas, no todas necesariamente, pero en la gran mayoría, de libertad, de democracia, de apertura económica, un hombre moderno, un hombre que entienda, eso necesitamos para cambiar el sistema. Pero un Milei solito y que la gente no lo entienda, no sería nunca presidente. Miren ustedes, él ha logrado educar a los argentinos en estos 2 años que ha estado haciendo campaña y los ha convencido de lo que deben hacer, pero además la trágica historia económica del peronismo, el empobrecimiento de la Argentina, un país de clase media riquísimo, educado, culto, ha caído a 50% de la pobreza y 13% de indigencia. Eso le ha ayudado al Milei porque solamente podía mostrar lo que estaba pasando. En Bolivia ahora tenemos que actuar con la fe. O sea, tenemos que creer y ver que esto funciona. Hace 200 años, Estados Unidos de Norteamérica y Bolivia tenían el mismo nivel de desarrollo. Andábamos todos a caballo, no había alcantarillado, los baños estaban en una caseta fuera de la casa. En 200 años, unos han progresado muchísimo y otros nos hemos quedado atrás. Y pues seguimos en el club de los perdedores. Estamos en el club de los delincuentes políticos del mundo, de Corea del Norte, de Irán, ¿no es cierto? Estamos asociados a una teocracia en Irán. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con una teocracia? ¿Qué tenemos que hacer con Corea del Norte? Regímenes reprobables, aprobiantes. Entonces, aquí vamos a tener que actuar en Bolivia en base a la fe, porque si hay alguien que le está yendo bien, es el mundo occidental, y tenemos que alinearnos y ponernos en ese club, aunque estemos atrás. Vamos a estar mucho mejor que estemos atrás en el club de los perdedores, de los fracasados y de los vinculados al crimen organizado, como está Bolivia ahora. Pero después de todo, estos acercamientos que tú tienes, Ronald, con el equipo político de Milei, el equipo comunicacional de Milei, el equipo de asesores de Milei y de otros mandatarios y exmandatarios de derecha y que luchan por el tema de la recuperación de la democracia, perdón, esto ayuda para poder ir estructurando una idea clara de cuál sería el rumbo que tiene que tomar el país de aquí a poco a las futuras elecciones nacionales. No cabe duda que el próximo gobierno debería ser un gobierno liberal, un gobierno alineado con Occidente, con los valores del Occidente occidental, el cristianismo, los valores éticos, etcétera, y el sistema económico. Tenemos que insertarnos a la economía internacional pujante, la que crece, la que se expande, la que produce prosperidad. Y obviamente estoy reanudando estas relaciones que hemos tenido desde muchos años con los presidentes. Aquí no está Maduro, no está Ortega, no están los Castro, etcétera. Esa gente no,
ese es el club de los perdedores. Estamos aquí hablando, en el caso de Uruguay, por ejemplo, es un ejemplo de democracia. Bueno, ahora las democracias más estables, y así vamos andando. Y el hecho de que Argentina ha cambiado su sistema a un sistema moderno, bueno, Menem estuvo muy cerca de este modelo. Entonces, estamos trabajando precisamente en recuperar las experiencias que ellos han tenido desde lo electoral. Es decir, ellos han logrado aquí en la Argentina un milagro económico y un milagro político. Fíjense ustedes que la inflación está bajando rápidamente y en 4 años de gobierno, 4 meses de gobierno han cerrado el déficit fiscal, cosa que decían que era imposible. Pues ellos lo están logrando con un gran sacrificio de la gente, pero hay que tomarse el purgante para sanarse y poder disfrutar el menú. Hay que curarse, hay que limpiarse, hay que estabilizar las cosas, hay que limpiar la corrupción en la Argentina y en nuestros países. Pero de ahí en adelante el menú está abierto para lo mejor que podamos aspirar y la prosperidad que merecen nuestros países, ¿no? Bueno, todo ese conocimiento y el relacionamiento que estás teniendo en estos últimos encuentros va entonces a permitir poder contribuir para poder de alguna manera llamar a la unidad del país y poder ver una estrategia que pueda ser abrir los ojos a todos los bolivianos y de esta manera recuperar la democracia. Así es, así es. Primero vamos a trabajar en una propuesta común. Es imposible poner 3 candidatos, 4, cortarlos a pedacitos, meterles en una coctelera y sacar una unidad de aquello, ¿no es cierto? Las individualidades son individualidades, pero tenemos que trabajar entre las 4 o 5 candidaturas opositoras que van a competir en una primaria de oposición para tener un programa común, por lo menos en las grandes líneas, porque no vamos a hacer una candidatura de oposición que termine con un programa como el socialista, ¿no es cierto? Para eso no hacemos aquello, que se quede que están. Vamos a hacer una candidatura de oposición, obviamente liberal. Esa es una condición sine qua non. Y el fondo único va a estar destinado a ese tipo de candidatura.